el 16 de octubre de 2005. En una cama de hospital en la Ciudad de México, un hombre dio su último suspiro. No partió rodeado de una gran fortuna, ni en medio de una gloriosa gira de despedida o bajo los elogios de los medios de su país natal. De hecho, se fue en silencio, casi como un anónimo. Lo único que vestía, su último escudo contra el mundo, era una sencilla camiseta blanca. En ella, una inscripción de fans sellaba su destino. Sabú, Colombia te ama. Vuelves pronto. Ese hombre era Héctor Jorge Ruiz, el niño que un día durmió bajo los puentes y robó manzanas para alimentar a su hermana menor. Como un niño que fue aplastado por las calles, logró conquistar todo un continente solo con el poder de su voz. ¿Y por qué? Después de alcanzar la cima del mundo, partió solo, exiliado y quebrado. ¿Por qué su único consuelo final provino del amor de una nación que no era su patria? Prepárense, porque esta no es solo la historia de una estrella del pop que perdió el rumbo. Esta es la brutal crónica de una incesante batalla por la supervivencia. Montserrat no era un barrio para soñadores en los años 50. Era un laberinto de calles densas, un museo al aire libre de fachadas desconchadas y glorias coloniales descoloridas. Para la mayoría era solo un lugar para trabajar y sobrevivir. Un escenario de piedra donde la historia de Argentina era susurrada por las paredes. Pero la pobreza gritaba en la vida cotidiana. Fue en este ambiente de contrastes, entre la santidad de las iglesias antiguas y la dureza del asfalto, donde nació Héctor Jorge Ruiz. Y fue aquí donde aprendió, de la manera más cruel posible, que la vida era una guerra librada cada amanecer. Para el pequeño Jorge, el mundo no estaba hecho de piedra y polvo, sino de un único y frágil refugio, su madre, Susana. Ella era el calor en el centro de su universo, una presencia tierna cuya suave voz era la única melodía que importaba. Mientras su padre era una figura distante y severa, un hombre endurecido por la vida, Susana era su puerto seguro. En sus brazos, la aspereza de Montserrat desaparecía, y él era solo un niño protegido del mundo. Esta dependencia emocional, total y absoluta, lo definía, pero también lo hacía terriblemente vulnerable. A los 6 años, esa melodía se silenció para siempre. La muerte de su madre no fue solo un evento triste. Fue la implosión de su universo. Jorge no comprendió las circunstancias, las palabras adultas que flotaban sobre su cabeza. Lo que sí entendió fue el silencio. El calor desapareció, reemplazado por un frío que se instaló en cada rincón de la casa y, más profundamente, en su alma. Fue la primera gran pérdida, el robo original de su vida, una herida que nunca cicatrizaría y que dictaría para siempre su búsqueda desesperada de amor y aceptación. La llegada de la nueva esposa de su padre no fue un intento de reconstruir un hogar, sino la demolición final de lo que quedaba. Esta mujer no trajo consuelo, sino una frontera invisible e intransponible. Su mirada dejaba claro que los hijos del matrimonio anterior no eran bienvenidos. Eran fantasmas de una vida pasada, recordatorios de una felicidad que no era la suya. Para Jorge, de 9 años, y su hermana Silvia, de 6, el mensaje era inequívoco y diario. El hogar ya no era un lugar seguro. Lentamente la puerta de casa comenzó a cerrarse para ellos, empujándolos hacia el único lugar que les quedaba: la calle. La calle dejó de ser un escape y se convirtió en su realidad, un maestro implacable. No había nada de romántico en sobrevivir en Buenos Aires. Era una lección diaria sobre el frío del suelo, el hambre que roía el estómago y el miedo constante que se convertía en una segunda piel. Jorge aprendió a esconderse bajo los puentes, a pedir limosna sin sentir vergüenza y a robar frutas de los puestos cuando el hambre se volvía insoportable. Fue en ese bautismo de fuego donde encontró a Juan Carlos, Luisito y Eduardo, huérfanos de hecho o de espíritu. No eran amigos, eran un pacto de supervivencia, sus hermanos de corazón, una manada que se protegía, compartiendo el pan duro y el calor en noches heladas. Hubo una chispa de esperanza,
una oportunidad de escapar. Rápido y competitivo, Jorge vio en el fútbol una salida. Hizo una prueba para las divisiones inferiores de Boca Juniors, el club más grande de Argentina, y fue aceptado. Por un breve momento, el futuro pareció posible, una ruta de escape del lodo de Montserrat. Pero mientras los otros niños tenían botines pagados por sus padres y volvían a casa a un plato de comida caliente, Jorge enfrentaba una elección imposible: entrenar o trabajar para comer. Nadie lo apoyaba. El sueño era un lujo que su estómago no podía pagar. Con el corazón pesado de una amarga resignación, abandonó el campo. Fue su primera gran derrota ante la injusticia, la confirmación brutal de que, para un chico como él, el talento no valía nada si el hambre hablaba más fuerte. El destino, sin embargo, tiene un sentido de ironía cruel. Mientras Jorge aceptaba cualquier trabajo manual para sobrevivir, entregando periódicos de madrugada, lustrando zapatos en el centro, una oportunidad surgió del lugar más improbable. Alguien le dijo que la famosa casa de modas Modart estaba buscando caras nuevas para su línea masculina. Sin experiencia, pero con la audacia de quien no tiene nada que perder, se presentó. Lo que impresionó a los directores no fue su currículum inexistente, sino la intensidad en su mirada, su mandíbula firme y un porte natural forjado por la dureza de la vida. Vieron algo crudo y magnético. Fue contratado de inmediato, recibiendo el nombre artístico de Giorgio. De repente, las luces de los postes bajo los que dormía fueron reemplazadas por los focos de la pasarela. Pero las cámaras lo amaban más de lo que él se amaba a sí mismo. Sentía que algo faltaba, que esa no era su verdadera vocación. Y esa vocación se reveló, una vez más, por accidente. Una noche de 1968, después de un desfile, los organizadores, medio en broma, le pidieron que cantara algo para entretener al público. Sin pensarlo, tomó el micrófono. Entonces, una voz ronca, profunda y melancólica, llenó el ambiente. No era la voz de un cantante entrenado. Era la voz de un alma que había vivido. El murmullo del salón cesó. En ese mismo instante, el destino puso en la audiencia a dos productores musicales, Ricardo Kleiman y su socio, que no solo escucharon una buena voz, vieron una historia, un superviviente, una estrella en bruto. Después del evento, Kleiman se acercó a él. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Jorge», respondió él. El productor sonrió. «No, ese es tu nombre de maniquí. ¿Cuál es tu verdadero nombre?». Jorge dudó. Ese nombre lo conectaba con un pasado del que intentaba huir desesperadamente. Entonces, casi tímidamente, mencionó el apodo que sus amigos de la calle le habían dado: Sabú. La inspiración era el actor indio de la película El ladrón de Bagdad. Un joven ladrón que vencía el mal con astucia y valentía. Aquello no fue solo un bautismo artístico. Fue un entierro. En ese momento, Sabú nació para que Jorge Ruiz, el niño hambriento de las calles, finalmente pudiera morir. El éxito que siguió fue un ciclón. En 1969, su primer sencillo fue un fenómeno. Pronto estaba agotando estadios en América Latina, vendiendo cientos de miles de discos y cantando en 6 idiomas. A sus 20 años, compartía escenario con gigantes como Quincy Jones y John Lennon. Era un sueño imposible que se había hecho realidad. Pero bajo la reluciente cáscara del ídolo pop, el chico asustado de Montserrat seguía allí. Vivía con un miedo constante de que, en cualquier momento, el suelo pudiera ceder y se viera de nuevo en el punto de partida, con nada más que hambre y recuerdos amargos. Esa inseguridad sería, al final, su mayor debilidad. Pero el éxito no era una cura. Era solo un vendaje sobre una herida que nunca cerró. La fama le dio dinero, aplausos y adoración, pero no le dio paz. Debajo de la reluciente cáscara de Sabú, el ídolo, aún vivía Jorge Ruiz, el superviviente. Y Jorge nunca confió en la suerte.
Vivía con la certeza silenciosa de que todo aquello era un préstamo del destino, una anomalía que podría corregirse en cualquier momento. Esa dualidad lo atormentaba. En el escenario, era un dios. Fuera de él, seguía siendo el chico de Montserrat, desconfiado de todo y de todos, esperando la próxima traición del mundo. Su mayor conflicto, y lo que sellaría su tragedia, fue su incapacidad para cortar los lazos con el pasado. Mientras otras estrellas se blindaban en círculos de élite, Sabú mantenía contacto con la gente de su antiguo mundo de las calles. Muchos de esos hermanos de corazón no habían tenido la misma suerte. Algunos se habían sumergido en círculos oscuros, en la pequeña criminalidad que era el camino natural para quien no tenía otra salida. Para Sabú, abandonar a esos amigos sería lo mismo que abandonarse a sí mismo. Sería escupir en la memoria del niño hambriento que fue. Era una lealtad peligrosa, una deuda de honor con su propio fantasma. Esa conexión con las calles era su ancla, lo que lo mantenía real en un universo de falsedad. Pero era un ancla que lo arrastraría al abismo. No se dio cuenta de que, al convertirse en una figura pública, cada paso suyo era vigilado. Sus amistades, antes un símbolo de lealtad, ahora eran vistas como una prueba de complicidad. El fantasma de la calle, que se negaba a exorcizar, estaba a punto de materializarse de la peor manera posible, arrastrando su nombre al mismo lodo del que tanto había luchado por escapar. La base de su tragedia estaba sentada. Su mayor orgullo sería también su ruina. La noche del 6 de septiembre de 1971 fue cuando el suelo finalmente cedió. Las luces de la fama fueron brutalmente reemplazadas por las sirenas de la policía. Sabú, con solo 19 años, fue arrestado. La acusación era nebulosa, pero tóxica. Sospecha de involucración con una pandilla ligada a un secuestro de gran repercusión. La policía no encontró pruebas directas, pero la simple asociación fue suficiente. Su nombre, ligado a sus amigos del pasado oscuro, bastó para incriminarlo a los ojos del público. Durante 5 noches, no estuvo en una prisión, sino en una fría celda policial. Para el chico que había dormido en parques y bajo puentes, el suelo duro no era una novedad, pero esta vez venía acompañado de una humillación pública que dolía más que cualquier frío. El impacto psicológico fue devastador. En el momento en que las esposas se cerraron en sus muñecas, Sabú, el ídolo, desapareció. Lo que quedó fue Jorge Ruiz, el chico acorralado, reviviendo todos los traumas de su infancia. La celda no era solo un espacio físico, era la materialización de su mayor miedo, el de ser arrastrado de nuevo al punto de partida, despojado de todo, visto nuevamente como un delincuente, un marginado. Desde afuera, la prensa gritaba su nombre, no con adoración, sino con la sed de sangre de los buitres. Se sentía desnudo, expuesto, su historia de superación siendo reescrita ante sus ojos como la farsa de un criminal afortunado. Cuando fue liberado, el comunicado oficial decía que no había pruebas concluyentes para acusarlo. Pero el daño era irreparable. La absolución legal no significó la absolución pública. La duda había sido sembrada. Su imagen inmaculada, la del niño de oro, del pop latino, estaba manchada para siempre. Los padres, que antes permitían que sus hijas compraran sus discos, ahora desconfiaban de su influencia. Los patrocinadores se retiraron en silencio. Las invitaciones a la televisión se pospusieron. Intentó defenderse en entrevistas, admitiendo errores, pero insistiendo en su inocencia. «Trabajé demasiado para tirar todo por la borda», decía, pero su voz parecía resonar en el vacío. Argentina, que lo había elevado a un pedestal, ahora lo miraba con sospecha. La primera grieta en su pedestal no fue solo una grieta, fue una fractura expuesta. Los 7 años que siguieron a la primera prisión no fueron un tiempo de paz, sino una guerra silenciosa y agotadora. Por fuera, Sabú intentaba proyectar normalidad. Lanzó nuevas canciones, protagonizó una película y continuó haciendo giras por el extranjero, donde su imagen todavía estaba relativamente intacta.
Intentaba reconstruir el vínculo con su público y en muchos aspectos lo logró. Sus fans más leales permanecieron a su lado y aún era capaz de llenar conciertos. Pero era una lucha constante contra la sombra de la sospecha que se cernía sobre él. Cada entrevista era un campo minado, cada aparición pública una prueba de su resiliencia. La prensa argentina le había dado un nuevo papel, el de ángel caído, y él se vio obligado a interpretarlo todos los días. Internamente, la presión lo corroía. La paranoia se instaló. Vivía en un estado de alerta constante, sintiéndose juzgado por todos lados. El mundo del espectáculo, que antes parecía un sueño, ahora se revelaba como una arena de hipocresía y traiciones. A esto se sumaba el clima político de Argentina en los años 70, una era de dictadura militar, represión y desconfianza generalizada. En ese ambiente sofocante, la necesidad de escapar, de encontrar un refugio para la mente, se volvió abrumadora. Fue en este período cuando comenzó a coquetear con las drogas, no como un acto de rebeldía o hedonismo de una estrella de rock, sino como una búsqueda desesperada de alivio, un anestésico para el dolor de la desilusión y el agotamiento de tener que reinventarse constantemente. Estaba cayendo en una espiral, no necesariamente de adicción, sino de evasión. Cada traición, cada titular negativo, cada mirada de desconfianza lo empujaba más hacia adentro de sí mismo, a un lugar donde las drogas ofrecían un silencio temporal. Se estaba autodestruyendo lentamente, buscando en sustancias químicas la paz que el mundo le había negado. El guerrero que había sobrevivido al hambre y al frío de las calles ahora estaba perdiendo la batalla contra sus propios demonios internos. La caída final no sería causada por un enemigo externo, sino por el colapso de su propia fortaleza interior. En marzo de 1978, la noche se tragó a Sabú por completo. La policía volvió a irrumpir en su vida, pero esta vez no había ambigüedad. Fue arrestado por posesión de drogas. Esta vez no se trataba de quiénes eran sus amigos. Se trataba de él. No fue solo un interrogatorio. Fue una acusación formal. La noticia explotó como una bomba, confirmando los peores rumores y borrando cualquier rastro de duda que sus fans pudieran haber tenido. El ángel no solo había caído, estaba roto. La Cámara Penal lo condenó a 1 año de prisión, aunque la sentencia fue suspendida. Evitó la cárcel, pero no la condena pública, que fue mucho más severa y definitiva. El verdadero juicio ocurrió fuera de los tribunales. La radio, que antes ponía sus canciones sin cesar, ahora dudaba. Los programas de televisión, que se disputaban su presencia, dejaron de llamar. Los productores de cine archivaron sus proyectos. El nombre Sabú se convirtió en sinónimo de escándalo, el arquetipo del ídolo que no supo manejar el éxito. Argentina, el país que lo había elevado de la nada, ahora le daba la espalda con una frialdad brutal. El público que antes gritaba su nombre en los conciertos comenzó a guardar silencio. Para un hombre cuya identidad entera se había construido sobre la adoración de sus fans, este silencio era más ensordecedor que cualquier abucheo. Fue el final. El dolor de ser rechazado por su propia tierra fue la herida final, la más profunda de todas. Se dio cuenta de que ya no había lugar para él allí, ese país, que guardaba tanto sus glorias como sus humillaciones más profundas, se había convertido en un territorio hostil. Entonces, Sabú desapareció. Hizo las maletas, no solo para dejar Buenos Aires, sino para dejar el continente. Primero, intentó perderse en el caos de Nueva York. Luego buscó refugio en Puerto Rico, donde aún quedaba algo de su brillo. Pero la verdad es que huía de un fantasma que no podía escapar. El fantasma de sí mismo. El del niño de oro cuya imagen él mismo había destruido. El exilio no fue una elección. Fue una sentencia. Lejos de los buitres del escándalo argentino, fue México quien se convirtió en su tierra prometida. Un lugar dispuesto a abrazarlo no como un artista caído, sino como la voz eterna de la balada romántica. A principios de los años 80, firmó un contrato exclusivo con Melody Records,
el sello musical de Televisa. No era solo un contrato, era un salvavidas. Sabú se aferró a esta segunda oportunidad con el hambre de quien ha conocido la pérdida. Grabó una serie de sencillos que encendieron las radios, canciones como Quizás sí, quizás no, que se convirtieron en himnos en todo México y Centroamérica. Pero no se conformó con revivir su propia carrera. Vio algo roto en la industria musical latina, artistas jóvenes sin guía, y decidió construir algo diferente, fundando su propia productora para ser mentor de nuevos talentos. Fue en este período cuando conoció a Lupita D'Alessio, una de las voces más poderosas y temperamentales de México. La conexión fue eléctrica e inmediata. Sabú vio en ella tanto peligro como potencial, un reflejo de su propia alma atormentada. Él la tomó bajo su ala, moldeó su sonido y produjo lo que se convertiría en el álbum más importante de su carrera. La relación profesional rápidamente se transformó en un romance apasionado y caótico. Eran dos artistas marcados por cicatrices, buscando control, capaces tanto de la genialidad como del desastre. La intensidad que alimentaba su arte, sin embargo, se volvió tóxica en la vida real. Las discusiones aumentaron, la confianza se rompió, y el final fue tan dramático y completo como la música que crearon juntos. La separación de Lupita lo dejó cauteloso, pero no lo rompió. Poco tiempo después, a mediados de los años 80, conoció a alguien que cambiaría su vida no con fuego, sino con calma: Josefina Gil. Ella era una cantante argentina radicada en México que había dejado la fama para buscar una vida tranquila. A diferencia de Lupita, Josefina no buscaba titulares. Sabú se sintió atraído por su serenidad, su elegancia y su profunda comprensión tanto de la música como del dolor. Su relación no fue una explosión, sino una cura lenta. En noviembre de 1987, se casaron en una ceremonia íntima, lejos de los paparazzi. Josefina le dio algo que él nunca había tenido en su vida turbulenta: paz. Con ella, Sabú finalmente encontró un hogar. Durante casi una década, Sabú estuvo fuera del radar del gran público sudamericano. Muchos lo consideraban desaparecido, una leyenda cuyo tiempo había pasado. Pero en realidad estaba esperando la música correcta, el momento correcto y, sobre todo, el país correcto. Ese momento llegó en 1991 y el país fue Colombia. Invitado al prestigioso festival Festibuga, subió a un escenario ante una multitud inmensa que jamás lo había olvidado. Con los primeros acordes de un nuevo sencillo, el público estalló. No era simple nostalgia, era una resurrección. La voz estaba allí, más profunda, más rica, marcada por las cicatrices y la fuerza de los años. Ya no era el ídolo juvenil. Era una leyenda que regresaba del exilio. El éxito en Colombia reavivó su carrera de forma espectacular. Se embarcó en una gira a gran escala por toda América Latina, agotando shows en Puerto Rico, Venezuela, Ecuador y México. En Estados Unidos, se presentó en los principales escenarios latinos de Miami, Nueva York y Los Ángeles, reconectándose con una generación que había crecido escuchando sus discos. Pero fue Colombia lo que le dio algo más que aplausos. Le dio un hogar. Los fans lo recibieron no como una estrella caída, sino como un superviviente, un guerrero de las canciones de amor. Se convirtió en un invitado frecuente en la televisión colombiana e incluso consideró mudarse allí permanentemente. Ese país se convirtió en su segunda patria, el lugar que sanó la herida del rechazo argentino. En 1999, ofreció lo que muchos consideran la actuación más emblemática de sus últimos años. Un concierto de casi 3 horas en el histórico Teatro Jorge Isaacs, en Cali. Cantó todos sus éxitos, entrelazando historias y recuerdos entre las canciones. Al final, empapado en sudor, susurró al micrófono: «Pensé que nunca volvería a hacer esto. Gracias por no olvidarme». En los años 2000, sus presentaciones se volvieron más selectivas, más íntimas.
Se centró en Colombia, donde el cariño del público nunca disminuyó, donde finalmente se sintió incondicionalmente amado y sobre todo comprendido. La despedida comenzó sin que nadie lo supiera. El 7 de mayo de 2005 en Quito, Ecuador, Sabú subió al escenario para lo que sería, sin que él lo imaginara, su última presentación pública. Parecía cansado, sus movimientos más lentos, la voz un poco más áspera, pero el alma permanecía intacta. Con los ojos cerrados, se aferraba al micrófono como a un salvavidas, entregando cada verso con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. El público no lo sabía, pero estaba presenciando el fin de una era. Pocos meses después, en julio, mientras se preparaba para un concierto en Medellín, comenzó a quejarse de un dolor persistente en el cuello. El diagnóstico inicial fue un nervio comprimido, pero la cirugía no trajo alivio. La verdad era mucho más sombría. Comenzó a perder peso, a respirar con dificultad. Su energía desapareció. El 22 de julio, Sabú se desmayó repentinamente. Poco después, los médicos dieron la noticia que nadie quería escuchar. Cáncer de pulmón en etapa avanzada. Agresivo. Inoperable. La única opción era el tratamiento paliativo. La enfermedad avanzó con una velocidad brutal, robándole la voz, la fuerza y, finalmente, el aliento. El 14 de octubre, fue internado de urgencia en un hospital de la Ciudad de México. Apenas podía hablar. Ese guerrero que había enfrentado el mundo con tanta furia, ahora libraba su última batalla en silencio. Su esposa Josefina contaría más tarde que, al ingresar al hospital, vestía una camiseta blanca de algodón, un regalo de sus fans de Medellín, con la inscripción: Sabú, Colombia te ama, vuelve pronto. Nunca volvió. El domingo 16 de octubre de 2005, exactamente a las 10:30 de la mañana. Héctor Jorge Ruiz, aquel niño de Montserrat que durmió en los parques, que cantó en 6 idiomas y conquistó corazones en todo un continente, murió en los brazos de Josefina. A los 54 años, el ídolo partió sin hijos, sin fortuna y sin una gira de despedida. Solo quedó una voz que se negó a morir y un legado que jamás será olvidado. El viaje de Sabú nos muestra que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Si estás de acuerdo en que esta es la lección más poderosa de su vida, presiona 1. Me sonó en los comentarios. Y si, además de la música, la historia de este guerrero tocó tu corazón y le tienes un cariño especial, presiona 2. Llenemos este espacio con la energía y el amor que siempre mereció. Tu participación mantiene viva la memoria de este ídolo inolvidable.